Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. El día de hoy tengo el agrado de presentar las características, el mecanismo, la colonización y la resistencia de la bacteria Campylobacter jejuni. En primer punto, para poder hablar sobre las características, hemos considerado su taxonomía. Esta bacteria va a pertenecer al filum Proteobacteria, a la clase Exilon Proteobacteria, al orden Campylobacterales, a la familia Campylobacteriaceae, al género Campylobacter y a la especie Campylobacter jejuni. Dentro de sus características morfológicas, vamos a decir que Campylobacter jejuni es una bacteria que se va a desarrollar en medios enriquecidos a 42 grados centígrados bajo condiciones microaerófilas. Es decir, van a requerir concentraciones de oxígeno en una proporción reducida, presuntamente a causa de la vulnerabilidad de algunos de sus sistemas enzimáticos a los superóxidos o sustancias reactivas del oxígeno. Por lo general, se requieren de 2 a 4 días para su crecimiento y en ocasiones hasta una semana. Esta bacteria tiene todos los mismos componentes que una bacteria gram negativa, una membrana externa, una membrana interna, una capa de péptidoglucano mucho menor que los gram positivos. También cuentan con lipopolisacáridos y lipooligosacáridos. Esta bacteria es muy móvil, ¿no? Por medio de la acción de un flagelo polar. Y en contraste con los vibriones, porque en un primer momento se pensaba de que la Campylobacter jejuni pertenecía a esta familia. Luego se aisló porque esta bacteria no iba a fermentar o no iba a desintegrar carbohidratos, sino que ellos iban a utilizar como obtención de su energía aminoácidos e intermediarios metabólicos. Dentro de las características importantes de la Campylobacter jejuni es que va a presentar una proteína que se le conoce como la toxina distensora citoletal y es la causante de parar el ciclo celular. Para hablar sobre la segunda, como sobre el segundo punto, hemos considerado su fisiología y su estructura. Vamos a decir que en un primer momento habíamos mencionado de que la Campylobacter jejuni presentaba la misma estructura que una gram positiva. Es por ello que iban a presentar un lipopolisacárido, una lipoligosacárido, pero también van a desarrollar una cápsula. Y esta cápsula es una estructura muy variable dentro de la misma cepa y va a estar relacionada con la adhesión, con la invasión y con la virulencia bacteriana. La estructura llamada lipopolisacárido también va a ser variable y pues se van a involucrar con la adhesión y con la invasión celular. Y también se ha visto relacionado con la evasión de la respuesta inmune del hospedadero. Al igual que los lipooligosacáridos, los lipopolisacáridos se van a juntar y van a tener una actividad endotóxica debido al lípido A. Otra de sus estructuras está el lipopolisacárido, que es una estructura también variable, al igual que la cápsula y los lipopolisacáridos, y va a estar relacionada con la resistencia y la adherencia de las células epiteliales, y también con la invasión. Se relaciona, ¿no? Que estos lipopolisacáridos van a tener un mimetismo molecular de los gangliosidos neuronales, ¿no? Los cuales van a estar relacionados con el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y pues muchos de sus antígenos de esta bacteria van a poseer estructuras que tienen ácido ciálico. Y como sabemos, el ácido ciálico pues se va a encontrar en los gangliósidos humanos, ¿no? Y dentro de esos gangliósidos humanos pues tenemos la EGM1. Y pues su presencia va a estar ¿dónde? En las bacterias Campylobacter jejuni. Y es por eso que se relaciona con este síndrome conocido como Guillain-Barré. Otro de sus estructuras importantes está el flagelo. El flagelo se va a requerir para la colonización, para la virulencia y para la invasión de las células epiteliales. Y también va a actuar como un aparato de secreción para antígenos de invasión. El factor de virulencia más importante va a ser el flagelo y va a estar compuesto de dos proteínas, de la proteína FLAG A y de la proteína FLAG B. Y esta estructura flagelar, en conjunto con la forma de sacacorcho, le va a conferir a la bacteria una movilidad siendo muy efectiva para permitir la colonización de la mucosa del intestino delgado y también del intestino grueso. Otra de las estructuras muy importantes se encuentra la adhesina. Y dentro de esa adhesina encontramos dos tipos, la CAP-F y la PEG-1. La CAP-F es una proteína de membrana externa de 37 kilodaltons que va a promover la unión de estos patógenos a las células epiteliales intestinales. Y la PEG-1 es un antígeno de superficie que se le relaciona como la adhesina principal.
Ahora voy a hablar sobre las toxinas, ¿no? Dentro de estas, como ya hemos mencionado, teníamos la toxina difensora citoletal, que va a ser un factor de virulencia, ¿no? Consta de tres unidades. Encontramos de la CDTA, la CDTB y la CDTC. Al parecer, la CDTA y la CDTC se van a unir a un receptor desconocido en la superficie de la célula hospedadora y la CDTB va a permitir el transporte activo y pues va a ser llevado al núcleo en donde la toxina rompe la doble cadena de ADN y va a detener el ciclo letal celular. Por lo que CDTB se va a relacionar como una proteína que va a dañar o que va a causar un daño directo en el ADN. Una holotoxina formada por tres subunidades va a estar codificada por la CDTA, por la CDTB y por la CDTC. eh, Van a ser necesarios para que la toxina sea activa. CDTB es la subunidad activa del complejo y tiene actividad ADNase, mientras que CDTA y CDTC van a ser necesarias para la distribución de la subunidad activa. Ahora pasamos a hablar sobre los mecanismos de patogenicidad. Los mecanismos de patogenicidad de la Campylobacter jejuni va a ser el tracto gastrointestinal del humano, ¿no? Aunque no se sabe, aunque no se ha determinado o no se ha terminado de elucidar cuál es el mecanismo de patogenicidad, se sabe a grandes rasgos que la Campylobacter jejuni puede o va a infectar a humanos, ¿no? Directamente a través del agua, ¿no? Pues se relaciona con el agua porque esta bacteria va a estar habitada en este sustrato, ¿no? Y pues este va a estar asociado también con protozoos, tales como las amebas de vida libre. También se va a relacionar su infección con el consumo de productos de animales contaminados, ¿no? Como el pollo, o mal cocinados también. Estas bacterias van a ser capaces de formar una biopelícula y su resistencia en el intestino, así como la capacidad invasiva, traen como la consecuencia la inflamación y también la diarrea. Esta bacteria va a atacar y va a invadir las células del intestino, produciendo toxinas que alteran las funciones o causan la muerte de las células hospederas al cruzar las barreras mecánicas e inmunológicas del tracto gastrointestinal, siendo la mucosa intestinal la primera barrera de defensa. En general, la infección por Campylobacter puede llevarse a cabo en cuatro etapas. La primera es la colonización, la segunda la adherencia en células intestinales, la tercera la invasión y la cuarta es la producción de toxinas, ¿no? Como bien mencionado, de la toxina distensora citoletal. Se adhiere a la superficie, ¿no? De las células del intestino o del epitelio intestinal, encontrándose involucradas adhesinas como la CAF-F, la PEC1 y una proteína de membrana externa de 43 kilodaltons. Las bacterias adheridas invaden la célula hospedadera secretando diversos factores de virulencia que pueden activar la fosforilación de proteínas y liberar una concentración alta de calcio en los depósitos intracelulares. Una cascada de señalización se activa y va a ocasionar la disrupción localizada de filamentos y formación de producciones que permiten el paso de otras bacterias. Hay entrada por endocitosis y formación de vacuola que envuelve la bacteria y permite el movimiento vía dieneína a través de los microtúbulos de la superficie vasolateral por exocitosis. Dentro de sus medios de cultivo, vamos a decir que esta bacteria no se reconoce durante muchos años debido a su aislamiento, ¿no? Porque su aislamiento requiere de medios selectivos, ¿no? Dentro de ellas está una atmósfera microrósfera, ¿no? Una concentración de 5 a 7% y una concentración de dióxido de carbono de 5 al 10%, ¿no? Y el todo va a ser nitrógeno, porque como sabemos, el sustrato de la bacteria Campylobacter jejuni va a estar relacionada con la obtención de su energía mediante aminoácidos. También van a necesitar de una temperatura de incubación que va a ser de 42 grados centígrados. La atmósfera apropiada para el cultivo de Campylobacter se puede crear en un sistema generador de gas comercial desechable que se añade a la cubeta de incubación en el medio de cultivo inoculado. Los medios selectivos
deben contener sangre también, ¿no? Para poder eliminar los radicales tóxicos de oxígeno, ¿no? Y se añaden también antibióticos para evitar el crecimiento de los microorganismos contaminantes. Como sabemos, entonces, la Campylobacter jejuni es zoonótico al entrar en contacto con el reservorio, con las aves de corral, formando parte de la microbiota intestinal y posterior, pues, aumenta el riesgo de contagio. Como siguiente punto, también tenemos la resistencia. Y dentro de la resistencia, como ya hemos dicho, está el flagelo como uno de los principales factores o estructuras que van a estar relacionadas este, con este mecanismo, ¿no? Tenemos aquí dentro de la resistencia 5 puntos. Tenemos los aminoglucósidos, que van a hacer modificaciones, ¿no? Del antibiótico eh, por enzimas, ¿no? Modificadoras de aminoglucósidos. También tenemos los beta-lactámicos que van a inactivar el antibiótico, bueno, el antibiótico por beta-lactamasas. También vamos, estas enzimas van a disminuir la permeabilidad de la membrana. También tenemos la fluoroquinolona, que va a modificar, ¿no? El ADN girasa. Los macrólidos, que van a hacer mutaciones en el ARN 23S y van a aumentar o van a disminuir la permeabilidad de la membrana, ¿no? Debido al MOC. También tenemos la tetraciclina, que va a ocasionar la modificación del sitio ribosomal, objetivo A, por la unión del teto, y también va a permitir el flujo a través de la membrana C, ABC, y posibles, y entre otros. Muchas gracias. Esto ha sido todo.